Samaniego y yo les voy a hablar sobre las generalidades y algunos aspectos de la valoración del recién nacido. Para comenzar, pues doy como concepto que es un parto. El parto es la expulsión de un feto que se encuentra mayor a los 500 gramos de peso. También se da a partir de las 22 semanas o más de gestación. Estas tienen diferentes clasificaciones que se le darán al recién nacido dependiendo de este número de semanas, como el recién nacido a término, que es aquel que nace durante las 37 a las 41 semanas completadas, contadas desde el primer día de la última menstruación de la madre. También está el parto prematuro, que es aquel que se da antes, durante las 22 y las 36 semanas completadas. El recién nacido inmaduro es aquel que se da durante las 22 a las 27 semanas completadas. Y el recién nacido postmaduro es aquel que abarca mayor a las 42 semanas. Esto indica que ya ha pasado el tiempo para contemplarlo como un parto a término. Otro aspecto importante durante las generalidades es la adaptación a la vida extrauterina. Es cuando el bebé empieza a adaptarse al funcionamiento de su cuerpo, empiezan nuevos sistemas a funcionar de una forma diferente, ya que durante el embarazo depende mayormente sobre la placenta de su madre. Para comenzar, pues uno de los más importantes es el sistema respiratorio. Este da pie a partir de la primera respiración o el llanto del bebé después de salir. Este también da como comienzo al sistema circulatorio, que después de el primer llanto o la primera respiración, la circulación pulmonar se establece y empieza lo que es el flujo sanguíneo a través de los pulmones y la oxigenación adecuada. Este será evaluado también más adelante, lo explicaré, mediante el APGAR. Y otro factor importante es la termorregulación. Al ser un cambio muy diferente el estar en el vientre de su madre al salir a la sala de quirófano y se encuentra pues húmedo debido pues a los líquidos dados durante el parto, el bebé tiene más riesgo de sufrir una baja de temperatura, entonces se tienen que tener mayores cuidados, como es el cuidado de la ventilación del quirófano. Casi siempre se encuentra en los 26 grados centígrados y se evitan corrientes de aire para que no haya pues riesgo de que el bebé sufra una hipotermia. Este riesgo se da mayor en los recién nacidos prematuros. Y como otro punto importante es la escala de APGAR, que esta será evaluada al minuto 1 y quinto de vida. Esto nos permite ver cómo el recién nacido se adaptó al entorno, lo que veníamos comentando desde el inicio. El primer lugar en evaluar pues es la apariencia. Si el recién nacido se encuentra en una coloración como azul pálida, se le dará una puntuación de 0. En cambio, si el recién nacido se encuentra del centro como rosado y las extremidades siguen viéndose como cianóticas o azules, se dará una puntuación de 1. Y si el recién nacido está completamente rosado, se dará una puntuación de 2. La siguiente es el pulso. Si hay un pulso ausente, se dará una puntuación de 0. Si hay un pulso menor a 100 latidos por minuto, se dará una puntuación de 1. Y si hay un pulso mayor a los 100 latidos por minuto, se dará una valoración de 2. El siguiente pues es la gesticulación. Si el bebé no reacciona ante estímulos, se dará una puntuación de 0. Si el bebé reacciona muy levemente o hace muecas muy ligeras, se dará una puntuación de 1. Y si el bebé tiene un llanto vigoroso, tos o estornudo, se dará la valoración de 2. La siguiente es la actividad. Este valora el tono del bebé. Si se encuentra en un estado muy flácido, se dará la valoración de 0. Si tiene flexionado lo que es las extremidades, se dará una valoración de 1. Y si tiene movimientos muy activos, se dará la valoración de 2. La respiración también es evaluada. Si se encuentra ausente, pues se dará la valoración de 0. Si hay una respiración lenta e irregular, se dará la valoración de 1. Y si hay una respiración vigorosa con llanto, se dará la valoración de 2. Después de esto se realizará una suma que nos indicará el estado en el que se encuentra el bebé. Si la escala nos da el puntaje de 10 a 7, se encuentra en un óptimo estado. Sin embargo, si se encuentra entre los 4 a los 6 puntos, se encuentra ligeramente deprimido o una depresión moderada. Y en cambio, si este es mayor a los 3, se considera una depresión ya severa. Y continuamos con las medidas antropométricas del recién nacido.
Bueno, estas medidas y este examen visual se dará para identificar si es que el recién nacido cuenta con alguna anormalidad, alguna tumoración o puede ser indicio de algún síndrome si es que estas medidas se encuentran en un rango anormal. Estamos hablando de un recién nacido a término. Entonces, el primer punto es el peso. Este se espera que esté entre los 2.500 gramos hasta los 4.000 gramos. Esto también pues varía bastante sobre el sexo del bebé. La talla se toma desde la parte occipital, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los pies, que se espera que esté entre los 45 a los 53 centímetros. Con una cinta flexible también se rodearán diferentes áreas como es el perímetro cefálico alrededor de la frente. Se tomará una medida y se espera que esté entre los 33 a los 35 centímetros. Continuamos con la medida del tórax o el perímetro torácico. Este se espera que esté entre los 30 a los 35 centímetros aproximadamente. Y el perímetro abdominal, que se da de los 28 a los 31 centímetros. También se realiza un examen visual que se visualiza atentamente cada parte del bebé para identificar anormalidades. Empezamos desde la cabeza, la simetría de los ojos, el estado del paladar, la boca y los oídos. También continuamos con la zona del cuello, que no se encuentra alguna anormalidad, y de ser así se tendrá que hacer una anotación correspondiente. Continuamos con la zona del tórax. También en esta parte empieza a utilizar la auscultación. Escuchamos el ruido del corazón, los intestinos y los pulmones. Esto va muy de la mano con la escala de Apgar, que nos indicará que el bebé se encuentra en un estado adecuado. Continuamos con la exploración de las zonas como son las extremidades superiores e inferiores. Aquí también pueden existir anormalidades que tendrán que ser indicadas. En dado caso, por ejemplo, puede ser que haya un dedo extra además, y también se revisan diferentes partes como son las zonas de los genitales, tanto de la mujer como del hombre. Y por último les hablaré sobre la correcta identificación del recién nacido, avalada por la norma 007-2016, que se encarga de los establecimientos públicos, sociales y privados que atienden partos y recién nacido. Este es un factor importante ya que nos permite la correcta identificación a la hora de trasladarlo fuera del área de quirófano o el área de parto. Generalmente empieza por tomar verbalmente los datos de la madre. Esta te confirmará su nombre completo y te puede dar otro indicador como puede ser su número de expediente. Se realizará posteriormente unos brazaletes que irán en la zona del tobillo y de la muñeca del recién nacido. Son 2 por bebé y este debe contener mínimamente el nombre de la madre, la fecha y hora de nacimiento, el sexo del recién nacido y el número de expediente. También pasará a hacerse la identificación biométrica, donde se tomará huella de la planta del recién nacido de ambos pies, y se tomará también del pulgar derecho de la madre y pasará a ser incorporado en un formato o un expediente. Después de esto se registran características y datos clínicos relevantes, hora, fecha exacta de nacimiento, se registra el sexo del bebé y todo lo que les venía mencionando de las medidas antropométricas. Se describen también hallazgos peculiares físicos como lesiones, malformaciones o marcas de nacimiento. Y ya posteriormente se completa los datos y se da el traslado y la entrega del recién nacido. Hola, buenos días, mi nombre es Gerardo Ortega y hoy en este video vamos a hablarles sobre los cuidados básicos que tienes que tener en tu bebé los primeros días que llega a tu casa. Entonces, tú ya que eres mamá, es normal que cuando llegue tu bebé a tu casa tengas dudas sobre cómo mantenerlo calientito, sobre cuándo lo tienes que bañar, cómo es que tiene que dormir y cuáles son las señales de alarma. Entonces yo te las voy a platicar en este video. Te lo voy a explicar de manera muy práctica y sencilla para que te sientas más segura a la hora de cuidar a tu bebé. Ok, pues primero vamos a hablar sobre el control de la temperatura. Nosotros a veces no sabemos si el bebé está pasando frío o está pasando calor, y esto es porque ellos no se autorregulan a sí mismos como un adulto. Ellos son más sensibles y son más propensos a helarse después de un baño. Por eso es que tenemos que mantenerlos secos, y cada que pasemos después de un baño tenemos que mantenerlo seco y alejado de toda humedad. Tenemos que reconocer nosotros cuando también nuestro bebé se pasa de
frío, es decir, que tiene signos de hipotermia. Estos signos de hipotermia los podemos ver en su llanto, tal vez tenga un llanto débil y se sienta muy frío. Y es cuando realmente no tienen como hambre, por así decirlo, no tienen condición de alimentarse ellos o no quieren alimentarse. Es por eso que es un signo de hipotermia y tenemos que ir a la atención médica. Y otra manera de nosotros saber que la temperatura del bebé está pues correcta es el contacto piel con piel. Es decir, si la mamá puede tomar al bebé y ponérselo con su piel y luego ya arriba una manta, es de esta manera es que se puede regular la temperatura del bebé. Esto que les platico sobre el contacto de piel con piel favorece la lactancia materna y también favorece el vínculo de la mamá y el bebé. En casa nosotros tenemos que también darnos cuenta de cuáles son los fríos innecesarios y en nuestro bebé no podemos exponerlos a estos. Es decir, si está el aire acondicionado, el bebé tiene que estar apto y vestido a las temperaturas del ambiente, ya sea que no le dé mucho calor o que no le dé mucho frío. Y cuando un bebé tiene abajo de 35.5 grados centígrados de temperatura es un signo de alarma, es decir que tenemos que buscar una atención inmediata. Bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre el cordón umbilical. Durante los primeros días que tenemos a nuestro bebé tenemos que mantener el cordón umbilical limpio y seco. Es decir, antes de tocarlo tenemos que lavarnos las manos para que sea completamente limpio. También no tenemos que ponerle ningún tipo de gasa, ningún tipo de algodón y ningún tipo de moneda, ni siquiera aceites ni pomadas. Y debemos de seguir incluso el tratamiento que se le indicó el médico. El cordón umbilical suele desprenderse desde la primera a la segunda semana de vida. Es por eso que nosotros no tenemos que por qué jalarlo, ni siquiera desprenderlo nosotros mismos, porque eso va a pasar naturalmente. Tenemos que estar checándolo y viéndolo todos los días, porque al parecer, si al cordón umbilical o alrededor le llega a aparecer hinchazón, pus, enrojecimiento, hay que llevar a nuestro bebé a una valoración médica. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre el primer baño del bebé. Como ya les había platicado, los bebés no se autorregulan por sí solos, es decir, que son muy susceptibles al frío. Entonces es por eso que no los tenemos que bañar después de las 24 horas que nace tu bebé. Por decir, él nació a las 8 de la mañana y tienes que esperarte 24 horas para que lo puedas bañar. Ahora, para cuando ya llegue la hora en el baño de nuestro bebé, tenemos que tener preparado todo lo que tenemos que usar, ya sea la toalla, el agua a temperatura pues 37 a 38 grados Celsius. Tenemos que tener ya listo el pañal, la toalla y todo listo para que nuestro bebé no esté frío mucho tiempo, porque tenemos que mantenerlo seco. A nuestro bebé lo podemos lavar con agua y con jabón, sobre todo cuando sean jabones que sean sensibles y neutros, que no tengan tanto perfume. Tenemos que tratar de tallar a nuestro bebé despacito y sobre todo enfocarnos en los pliegues que son como el cuello, las axilas y las ingles. Esto es porque aquí se acumula mucha humedad, entonces también a la hora de secarlo tenemos que pasar por estos pliegues. Entonces, como ya he hecho mucho énfasis, tenemos que secarlo rápidamente para evitar la humedad en estos pliegues y en estas zonas. También le podemos cortar las uñas, sobre todo con herramientas especiales que sean específicas para los bebés. Incluso tenemos que hacer un constante cambio de sus pañales, ya que tenemos que evitar que esté expuesto a una humedad, ya que con esto evitamos las rosaduras en la piel. Otro tema que también es muy importante es el sueño seguro. Ahora, el sueño seguro no nada más es en la noche, sino también en las siestas. Es por eso que nuestro bebé tiene que dormir boca arriba, siempre boca arriba, porque si el bebé duerme boca abajo puede haber un riesgo de asfixia o muerte súbita del lactante. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenerlo en una superficie plana, firme, que no tenga ninguna inclinación. Y también tenemos que retirar absolutamente todos los peluches, cobijas sueltas, almohadas, que nosotros queremos como darle comodidad, pero al final lo estamos perjudicando. Entonces no tenemos que tenerle ningún objeto de esos, incluso en las siestas, y hay que cuidarlo muchísimo también durante el día, durante la noche, ya que esto puede dificultar su respiración. Entonces ahora vamos a platicarte un poco sobre los signos de alarma. Estos son muy importantes porque nuestro bebé, los recién nacidos, son muy susceptibles a enfermedades si es que no se cuidan bien. Es por eso que tenemos que estarlos cuidando y checándolos constantemente, ya que en caso de necesitarlo necesita una valoración oportuna. Estos signos de alarma que te platico son una respiración rápida, que el bebé se esté quejando mucho, que tenga una coloración azulada en la cara o en los labios y también que tenga un hundimiento en el pecho.
Otro signo de alarma de los que te puedo platicar es acerca de la temperatura. Si la temperatura sube, rebasa los 38 grados Celsius, es porque verdaderamente el bebé está demasiado caliente y necesita una atención. Incluso también, como ya te mencionaba antes, si el bebé está muy frío, también necesita una atención. Y también te comento que la comida es muy importante que también lo estés checando, porque si el bebé no tiene dificultad para alimentarse o si no se está alimentando bien y él no quiere, eso también es un signo de alarma. También si nuestro bebé tiene vómitos, tiene convulsiones, tiene dificultad para despertarse de sus siestas, de su sueño, es un importante signo de alarma. Otro de los signos de alarma en los que te puedo comentar y platicar es sobre la coloración de la piel. Ya te había comentado antes que la coloración de la piel es un signo de alarma si es que está azulada, pero también otro signo de alarma es si la coloración está amarilla, que eso lo conocemos como ictericia. Esto también nos puede indicar una enfermedad en el bebé y hay que valorarlo inmediatamente. Y como ya te había comentado, un signo de alarma también es el cordón umbilical. Nosotros hay que estar muy pendientes de su cordoncito, ya que si produce alguna hinchazón, enrojecimiento o incluso una secreción como pus, es un signo de alarma y hay que llevarlo a una valoración. También tú como mamá que conoces a tu bebé, si sientes que tu bebé está más diferente de lo normal o si crees que está llorando diferente de lo que hace, tienes que llevarlo a una consulta. También es importante estar muy pendientes sobre cualquier sangrado, ya sea por cualquier orificio. Entonces, por ahora no quiero que te agobies con tanta información, pero estos pocos cuidados que te estoy comentando se van a volver parte de tu rutina. Pronto vas a saber cómo es que él está durmiendo bien y profundo y pronto vas a saber cuando él tiene hambre y cuando pues no tiene hambre. Recuerda mantener a tu bebé súper calientito y seco. Recuerda tenerlo con ropa adecuada al ambiente. Recuerda que él debe de dormir boca arriba sin ningún peluchito ni nada que lo estorbe. Te recuerdo que tu observación diaria es muy importante para reconocer estos signos de alarma y en cualquier momento que tú reconozcas uno de estos puedes acudir con un profesional de la salud. Y pues te doy las gracias por escucharme y cualquier duda que tengas puedo respondértela. Espero que esta información te ayude a sentirte más segura con el cuidado de tu bebé. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la alimentación y la leche materna. Y como una breve introducción, les voy a platicar que la leche materna pues es el alimento fundamental para un recién nacido, ya que tiene una gran cantidad de nutrientes, lo cual al recién nacido le va a beneficiar tanto para sus defensas como en su desarrollo y crecimiento. Bueno, es importante iniciar la lactancia materna, principalmente a la primera hora de vida del recién nacido, lo cual esto va a facilitar que la madre y el hijo tengan una conexión y sobre todo esto va a facilitar que la alimentación lactaria se facilite más. Y bueno, es importante informarles lo que es el calostro. Y se van a preguntar, bueno, ¿qué es el calostro? El calostro realmente se produce en los primeros días después del parto. Es la primera reproducción de leche que la madre tiene. Y pues lo podemos identificar que es un líquido amarillento, incluso a veces también transparente, pero puede ser un poco espeso. Y el calostro contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas. Todo esto le va a beneficiar al bebé. Y bueno, la lactancia exclusiva es principalmente en los primeros 6 meses de vida del bebé, ya que en los primeros 6 meses no puede tomar ni comer alimentos, simplemente se va a alimentar de la leche materna, lo cual se recomienda que la leche sea exclusiva cuando el bebé lo requiera, ya sea en el día, en la mañana o en la tarde, siempre y cuando el bebé tenga pues hambre y pues es necesario lactar. Bueno, realmente es muy importante hablar sobre la lactancia materna, ya que muchas madres primerizas pues no les gusta amamantar. Esto debido ya sea porque en mitos el bebé no le gusta, no saben agarrarlo bien o simplemente también por estética. Pero es importante mencionar los grandes beneficios que tiene tanto para el bebé como la madre. Y uno de los beneficios para los bebés es que realmente fortalece el sistema inmunológico, lo cual también tienen higiene oral y pues tienen desarrollo tanto facial como dental.
ya que fortalece tanto las encías como pues los dientes que se les llegue pues a salir durante el tiempo, ¿no? Y pues también los defienden contra enfermedades, tanto respiratorios, virus, bacterias. Y pues es importante mencionar que la lactancia reduce un 60% de riesgo de morir por síndrome de muerte súbita infantil. Entonces es una gran ventaja darle lactancia al bebé. Y ahora hablaremos sobre los beneficios de la madre. Uno de los beneficios de la madre que tiene es de que reduce el riesgo de tener de tener diabetes tipo 2, tener cáncer de mama y también cáncer de ovario. También ayuda a la recuperación postparto para que el útero pueda volver más rápidamente a la normalidad. Y pues sobre todo es importante tener ese vínculo emocional con su bebé. Entonces esto hace que fortalezca más la conexión entre mamá e hijo. Y bueno, en breve les voy a platicar acerca sobre las técnicas de amamantar. Y una de las recomendaciones que se les da a las madres es que la madre principalmente debe estar cómoda, ¿sí? El bebé debe estar de frente, tanto de cabeza, pecho, y deben estar sumamente alineados. El bebé debe abrir la boca adecuadamente, donde abarque la mayor parte de la areola y no solamente el pezón. Olvidé mencionar que el bebé obviamente tiene que estar enfrente del pecho. Y bueno, existen 5 tipos de posiciones para dar lactancia materna. Aquí les voy a dejar también una imagen de los tipos de posiciones que existen para lactar. Y bueno, realmente una de las posiciones se llama acostada. ¿Qué quiere decir esto? La madre se acuesta y al lado de ella recuesta al bebé. Y pues obviamente el bebé tiene que estar enfrente del pecho. Esa es una. La otra es de cuna. El bebé se pone de lado y la cabeza debe de estar pues enfrente del pecho. Y pues obviamente la madre lo sostiene con su brazo. Y luego tenemos el rugby, o también conocido como balón de fútbol. Es muy extraño, cada bibliografía tiene su nombre, ¿no? Pero aquí en este caso recostamos al bebé en nuestro brazo y pues las piernas topan en la espalda de la madre. ¿Qué quiere decir? Que es como que de esta forma. La otra es la cuna cruzada. Aquí pues el cuerpo del bebé se coloca sobre el brazo y con la otra mano se sostiene la cabeza directamente con el pecho. Y por último tenemos el koala. ¿Por qué? Porque aquí el bebé se sienta sobre las piernas de las madres y pues se sostiene la cabeza con la mano. Aquí de igual forma les voy a dejar la imagen de cómo es cada uno. Es importante mencionar sobre todo el buen agarre que debe tener el bebé. ¿Por qué? Porque esto permite que el bebé succione adecuadamente y sobre todo para la madre evita que tenga alguna lesión, algún dolor sobre el pezón. Y bueno, ¿cómo voy a saber si mi bebé está lactando de una manera efectiva? Pues bueno, uno de los signos que podemos ver es que el bebé succiona y deglute correctamente. Sobre todo, permanece tranquilo y en la hora de la toma de la lactancia. Y bueno, es importante mencionar sobre la extracción, ya que la leche materna se puede extraer manualmente o también por medio de un extractor. La leche se debe guardar en recipientes tanto limpios y cerrados. Y pues obviamente mantenerlo en refrigeración para que se conserven los nutrientes. Una vez estando en, ¿cómo les puedo decir? Ambientalmente se pueden echar a perder y sobre todo pierden los nutrientes que contiene la leche materna. Entonces por eso es importante la lactancia. Es un tema muy interesante e importante
hacerles saber a las madres y sobre todo también a las madres primerizas los grandes beneficios, las técnicas y la importancia que esto tiene tanto para el bebé como la madre. Hola, mi nombre es Diana y les voy a hablar sobre dos temas muy importantes en el recién nacido. El primero es el tamiz auditivo neonatal y el segundo, el tamiz de cardiopatías congénitas. Vamos a comenzar con el tamiz auditivo neonatal. Este es un tamiz que tiene por objetivo detectar de manera oportuna alguna pérdida auditiva o bien una hipoacusia, incluso antes de que los padres puedan detectarla. Es importante detectarla de manera oportuna, ya que el no hacerlo puede afectar desde la comunicación, el aprendizaje y sobre todo el desarrollo social. En México existe una norma que es la NOM 034 que nos dice que este se debe realizar antes del egreso del paciente o bien dentro de los primeros 7 días de vida del recién nacido. Existen dos principales métodos para hacerlo. El primero es por emisiones otoacústicas y el segundo son los potenciales evocados auditivos automatizados, que el primero consiste en que va a evaluar principalmente la función de la cóclea. Se va a colocar una pequeña sonda, que esa sonda va a emitir sonidos y lo que va a hacer es que va a registrar la respuesta que tuvo el oído interno al emitir estos sonidos. Y el segundo lo que va a hacer va a evaluar la vía auditiva, pero en se van a colocar unos pequeños electrodos en la cabeza y lo que va a hacer es que va a registrar la actividad eléctrica que fue producida tanto en el tallo cerebral como en la vía auditiva. Ambas pruebas es importante mencionar que son sencillas, no dolorosas y que incluso se pueden hacer mientras el bebé está durmiendo. En los resultados, cuando un resultado es ¿qué pasa? Es que no se detectó ningún problema en estas pruebas, y el resultado que no pasa no significa que el bebé tenga algún problema ya definido, sino que puede deberse a que hubo un líquido, residuos en el oído, se movió durante el procedimiento, hubo ruido durante la prueba. Solamente es importante que se repita la prueba para descartar cualquier resultado, y si continúa siendo sospechoso, pues ya realizar otros estudios diagnósticos. Aquí enfermería es muy importante, tiene un papel muy fundamental, ya que nosotros verificamos que se realice el tamiz, que se realice de manera correcta y sobre todo pues explicar y educar a los padres sobre la importancia que tiene este procedimiento. Ahora pasaremos al tamiz de cardiopatías congénitas críticas, que su objetivo principalmente es detectar alguna cardiopatía que pueda estar alterando al corazón, que está presente desde el nacimiento y que puede poner en riesgo la vida del bebé. Para realizarlo se necesita o se utiliza más bien un oxímetro de pulso, que nos permite estimar pues la oxigenación, la saturación de oxígeno que está teniendo el bebé. Se realiza en 2 mediciones, uno se pone en su manita derecha y el otro en alguno de sus pies, que el de la manita derecha va a representar la medición preductual y el de los pies es la medición postductual. Esto va a permitir comparar la oxigenación en ambos sitios y pues es antes y después del conducto arterioso. Generalmente se debe realizar dentro de las primeras 24 horas de vida del recién nacido o bien antes del egreso del recién nacido. Como referencia se va a utilizar que el resultado pasa cuando hubo una saturación de 95% o más en ambos sitios, o bien una diferencia menor de 3 puntos entre cada uno. Cuando el resultado no pasa es que hubo una saturación de menos del 90% y por lo cual que va a requerir otra valoración inmediata. Si los valores están entre este rango, es importante, como lo mencionó, repetirla aproximadamente 1 hora después de la primera medición que tuvo.
Es importante mencionar a los padres que un tamiz auditivo auditivo, tanto auditivo como congénito, no significa ya que el bebé tenga necesariamente alguna enfermedad, sino solamente el tamiz nos va a permitir identificarlo a los recién nacidos que necesitan unos estudios, ya sea adicionales como una valoración médica o un electrocardiograma, etcétera. Finalmente, y como conclusión, es importante mencionar que nosotros como enfermeros tenemos un papel fundamental en estos procedimientos en el recién nacido, ya que nos permiten identificar problemas inmediatos en las primeras horas de vida del bebé y pues sobre todo asegurarnos que sí haya un seguimiento oportuno en el recién nacido. Hola, mi nombre es Azucena y hoy hablaremos sobre el tamiz metabólico neonatal, una de las intervenciones preventivas más importantes que se realizan en el recién nacido. Este estudio permite detectar enfermedades graves antes de que aparezcan síntomas y de esta manera podemos evitar daño cerebral, discapacidad e incluso la muerte. ¿Qué es y para qué sirve? El tamiz metabólico neonatal es una prueba de detección temprana que se realiza a todos los recién nacidos. Esta prueba consiste en analizar unas gotas de sangre que se toman del talón del bebé y estas van a ser depositadas en un papel filtro especial. El objetivo de esta prueba es detectar errores innatos en el metabolismo del bebé, o sea, errores en la manera en la que funciona el cuerpito de bebé y otros trastornos congénitos antes de que estos se manifiesten clínicamente. Esto con el fin de poder iniciar el tratamiento de forma inmediata. Es importante realizarlo porque la mayoría de estas enfermedades no presentan síntomas al nacer, pero si no se detectan a tiempo pueden causar daño neurológico irreversible, retraso en el desarrollo, problemas de crecimiento y en algunos casos estas enfermedades también pueden causar la muerte de manera temprana. Pero cuando estas se detectan a tiempo, la mayoría de las enfermedades tienen tratamiento, por ejemplo una dieta especial, medicamentos o suplementos, y el bebé puede desarrollarse, puede crecer de manera normal. Por esto el tamizaje es obligatorio aquí en el país, en México, según la Ley General de Salud y normas oficiales mexicanas. En México el tamiz básico, que es el obligatorio, detecta principalmente hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, fibrosis quística y deficiencia de G6PD o glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero también existe el tamiz ampliado, que puede detectar más de 50 o incluso 60 o 70 enfermedades, incluyendo trastornos de aminoácidos, acidemias orgánicas, defectos de oxidación de ácidos grasos y algunas hemoglobinopatías. ¿Cuándo se debe realizar el tamizaje? Bueno, la muestra ideal se toma entre el tercer y quinto día de vida, idealmente entre las 48 y 72 horas. Pero hay casos especiales, por ejemplo, si el bebé nace prematuro o está enfermo, se recomienda tomar una muestra al egreso y esto se va a repetir más adelante. Nunca debe tomarse antes de las 24 horas de vida porque los resultados pueden ser no confiables. Bueno, ¿cómo es el procedimiento y qué material se va a necesitar? Para materiales vamos a necesitar una lanceta estéril para neonatos, preferiblemente de 1 a 2 milímetros de profundidad. Vamos a necesitar papel filtro, vamos a necesitar guantes, toallas con alcohol al 70%, gasas y un contenedor para residuos punzocortantes. ¿Cómo es la técnica? Bueno, vamos a comenzar calentando el talón del bebé. Esto puede ser usando masajes con nuestras manos o usando una compresa tibia para mejorar la circulación y hacer más fácil la obtención de la muestra. Vamos a limpiar con alcohol el taloncito de bebé y vamos a dejar que este se seque completamente. Vamos a realizar la punción solo en las zonas laterales del talón, siguiendo el esquema de Blumenfeld. La punción nunca se debe realizar en la parte central porque no queremos lesionar el hueso calcáneo. Una vez realizada la punción, vamos a descartar la primera gota. Después vamos a dejar caer libremente las siguientes gotas sobre los círculos que vienen en el papel filtro. Cada círculo debe impregnarse completamente por ambos lados, sin tocar el papel con el talón ni apretar. Se necesitan generalmente de 4 a 5 círculos bien llenos. Y es importante no apretar el talón del bebé. ¿Por qué? Porque podemos causar hemólisis y no debemos de superponer gotas. O sea, necesitamos llenar con una gota todo el círculo del papel filtro. Bueno,
¿Qué va a pasar una vez que se tome la muestra? Esta se va a dejar secar en posición horizontal a temperatura ambiente durante 2 o 4 horas y la muestra va a estar protegida de la luz y de la humedad. Se va a identificar correctamente con los datos del bebé, de la madre, la fecha y la hora a la que se tomó la muestra. Esta se va a enviar al laboratorio de referencia en un sobre en una bolsa especial, preferiblemente con un desecante. Es importante saber que una muestra mal tomada o mal secada puede dar resultados falsos o ser rechazada por el laboratorio. Si esto llega a pasar, va a ser necesario repetir la prueba. Una vez que recibimos los resultados del tamizaje, vamos a tener 2 vías o 2 caminos. La primera es el resultado normal. Esta se va a dar cuando los valores obtenidos estén dentro de los rangos establecidos. No se requieren más acciones, pero el pediatra debe recibir el informe del tamizaje. El resultado sospechoso o alterado no significa que el bebé tenga la enfermedad, pero es una alerta. En este caso, se debe repetir la muestra o realizar pruebas confirmatorias de forma urgente. El seguimiento y la confirmación diagnóstica deben de ser inmediatos, porque el tiempo es crítico para poder iniciar el tratamiento. Nosotros como personal de enfermería tenemos un papel esencial. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de realizar la toma de la muestra con la técnica correcta. Tenemos que garantizar la calidad de la muestra, o sea que esta no vaya a ser rechazada, identificar y enviar correctamente, y además tenemos el papel de informar y educar a los padres. Bueno, la educación que vamos a brindar a los padres debe incluir, explicar en qué consiste el estudio y por qué es importante realizarlo, informar que es un procedimiento rápido pero que también va a ser doloroso para el bebé, entregar el comprobante o el número de folio, indicar que deben regresar por los resultados o estar atentos a una llamada si el resultado es sospechoso. Además, tenemos que reforzar que un resultado alterado no es un diagnóstico, sino que es una alerta que va a requerir estudios adicionales. La comunicación clara y empática va a disminuir la ansiedad de los padres y va a favorecer el cumplimiento del seguimiento. Y bueno, el tamiz metabólico neonatal es una de las mejores herramientas de prevención que tenemos y además una de las más importantes. Como profesionales, nuestra responsabilidad es realizarlo con calidad, humanismo y compromiso, porque detrás de cada gota de sangre puede estar la posibilidad de cambiar el futuro y la vida de un niño. Yo soy Alejandra Chacón y por último les voy a hablar sobre algunos cuidados muy importantes para proteger la salud del bebé desde sus primeros días de vida. Vamos a hablar de 3 principales temas, que son las vacunas que se deben de aplicar al nacimiento, signos de alarma que debemos identificar en el recién nacido y algunos cuidados que podemos realizar en casa. Primero, quiero hablarles sobre las vacunas que debe de recibir el bebé al nacer. Una de ellas es la vacuna BCG. Tal vez hayan escuchado este nombre, pero quizá no sepan qué significa o para qué sirve. La BCG es una vacuna que ayuda a proteger al bebé contra las formas más graves de una enfermedad llamada tuberculosis. La tuberculosis es una infección causada por una bacteria que puede afectar principalmente los pulmones, pero en los bebés también puede llegar a afectar otras partes del cuerpo y provocar complicaciones graves. Por eso es muy importante que el bebé reciba esta vacuna desde sus primeros días de vida. La BCG se aplica en una cantidad muy pequeña, ¿sí? Que es de 0.1 mililitros, mediante una vía llamada intradérmica. Esto significa que la vacuna se coloca en una parte muy superficial de la piel, generalmente en la parte superior del brazo derecho. Después de recibirla, es normal que aparezca una pequeña reacción en el lugar donde esta se aplicó. Puede comenzar con una pequeña elevación, ya que es intradérmica, y va a haber una lesión y posteriormente va a formar como una costra. Incluso puede quedar una pequeña cicatriz. Esto puede formar parte de la respuesta normal a la vacuna. Y algo muy importante al momento de que le aplican esta vacuna es no rascar el sitio de aplicación, no quitar la costra, no poner cremas, alcohol ni remedios caseros. Solamente debemos mantener limpia la zona. La segunda vacuna que recibe el recién nacido es la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad causada por un virus que afecta principalmente el hígado.
que es un órgano que ayuda a nuestro cuerpo a realizar funciones importantes, como procesar sustancias y eliminar algunas toxinas. Esta vacuna es especialmente importante porque ayuda a proteger al bebé contra infecciones que pueden transmitirse de una persona infectada hacia otra, incluso de la madre al bebé durante el nacimiento. En el recién nacido se aplica una dosis de 0.5 mililitros mediante una vía intramuscular. Esto significa que la vacuna se coloca directamente en el músculo a 90 grados, generalmente en la parte externa del muslo del bebé. Después de esta vacuna puede presentarse un poco de dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar donde le aplicaron la vacuna. Generalmente pues son molestias leves y pasajeras. Y bueno, también es muy importante que las madres conozcan algunos signos de alarma. Un signo de alarma es cualquier cambio que nos indique que el bebé podría estar enfermo y necesita ser revisado por un profesional de la salud. Por ejemplo, debemos estar atentos si el bebé presenta dificultad respiratoria, si respira demasiado rápido o si se le hunde el pecho o las costillas al respirar, o si observamos que sus labios o su piel adquieren una coloración azulada o morada. También debemos buscar atención si presenta fiebre o, por el contrario, si su temperatura corporal está demasiado baja de lo normal. Otro signo importante es que el bebé no quiera comer, rechace el pecho o tenga dificultad para alimentarse. También debemos prestar atención si vomita repetidamente o presenta vómitos de manera anormal. Si observamos que el bebé está demasiado dormido, cuesta mucho trabajo despertarlo o está muy irritable o presenta movimientos anormales o convulsiones, debemos acudir inmediatamente a valoración. También debemos observar su piel y sus ojos. Si adquieren una coloración amarilla, esto se le conoce como ictericia. Una coloración amarilla leve puede presentarse en algunos recién nacidos, pero si es muy intensa, aumenta o se acompaña de otros cambios, es importante que el bebé sea valorado. También debemos de revisar el cordón umbilical. Si alrededor del cordón observamos mucho enrojecimiento, inflamación, pus, secreción o un olor desagradable, debemos de acudir a revisión. Y finalmente quiero compartir con ustedes algunos cuidados que pueden continuar desde casa. Primero tenemos la lactancia materna. Siempre que sea posible se recomienda alimentar al bebé con leche materna, ya que proporciona los nutrientes que necesita y también contiene defensas que ayudan a protegerlo contra algunas enfermedades. Antes de cargar, alimentar o cuidar al bebé, debemos de lavarnos muy bien las manos para disminuir el riesgo de transmitir microorganismos que pueden causarle una infección al bebé. También debemos de cuidar su cordón umbilical, como ya se los mencioné anteriormente. Lo ideal es mantenerlo limpio y seco y no colocarle alcohol, pomadas, aceites, plantas o remedios caseros, a menos que el personal de salud indique específicamente algún producto. Otro aspecto muy importante es el sueño seguro. Cuando el bebé vaya a dormir, se debe colocar boca arriba sobre una superficie firme y plana. Hay que evitar colocar almohadas, juguetes, cobijas sueltas u objetos que puedan cubrir su cara o dificultar su respiración. También recuerden continuar con su esquema de vacunación. Las vacunas no terminan con las que recibe al nacimiento. Posteriormente tendrá que recibir otras vacunas de acuerdo a su edad. Y algo muy importante es que aunque el bebé aparentemente esté bien, deben de llevarlo a sus consultas de seguimiento. Estas consultas permiten que el personal de salud revise su crecimiento, su alimentación y su desarrollo, y también permiten detectar cualquier problema de manera oportuna. Si notan algún cambio que les preocupe, si tienen dudas sobre su alimentación, sobre sus vacunas, el cordón umbilical o cualquier otro aspecto de su cuidado, busquen orientación del personal de salud. Cuidar a un recién nacido puede generar muchas dudas, pero recibir información adecuada les ayudará a sentirse más seguras y sobre todo a reconocer oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud del bebé.